Impuestos y emprendimiento, episodio 4. Bienvenidos a la cuarta edición de este podcast en el que, como bien ilustra su título, hablamos sobre impuestos y emprendimiento, eso sí, en España. El podcast en el que os contamos paso a paso la aventura de las obligaciones de darse de alta como autónomo, para resolver todas aquellas dudas que surgen al iniciar el maravilloso mundo del emprendimiento. Mi nombre es José Manuel Gómez y soy asesor fiscal y director de La Nube Fiscal, una asesoría que presta servicios tanto online como presenciales. En el episodio de hoy vamos a terminar de guiarte para que puedas enviar el modelo censal del alta en Hacienda, el modelo 036. Este episodio va muy unido al capítulo anterior, el número 3. Básicamente es la continuación del mismo. Además, vamos a dedicar los últimos minutos del episodio a resolver alguna duda que nos estáis haciendo llegar. Recordad que el email habilitado para dudas y sugerencias es podcast@lanubefiscal.es. Hoy comentaremos las obligaciones fiscales a marcar dentro del modelo. Daremos las pautas para formalizar el alta en el registro de operadores intracomunitarios y os vamos a explicar qué es. Por último, os vamos a dejar un enlace del formulario para la domiciliación de cuotas ante la Seguridad Social. Repasamos brevemente lo que vimos en el episodio anterior, para tener un poquito de hilo. Como recordaréis, indicamos los pasos iniciales a cumplimentar en el modelo 036, rellenando los datos personales y los datos de la actividad que vamos a desarrollar, así como su lugar de actuación, ya sea en un local o fuera de este. Ahora vamos a tratar sobre las obligaciones fiscales a marcar, que dependerá principalmente de la actividad desarrollada. Para ello, nos vamos a la página 5 del modelo censal y en él primero vamos a indicar si la actividad a realizar está sujeta a IVA o no. Con carácter general, las actividades están sujetas a IVA. Para saber cuáles son las actividades exentas, es decir, por las que no tienes que facturar con IVA, debemos irnos al artículo 20 de la ley del IVA. Como sé que leer artículos es un auténtico tostón, a modo de ejemplo y a grandes rasgos, estas actividades serían: enseñanza y formación, siempre que esté dentro del plan de estudios de la comunidad autónoma a la que pertenezcas. Hospitalización y asistencia sanitaria, con algunas excepciones como por ejemplo los servicios veterinarios, estos sí que están sujetos a IVA. Determinadas actividades sociales, culturales y deportivas y seguros médicos y mediación financiera. En caso de estar englobado en algunas de estas actividades exentas, habrá que marcar la casilla 501, indicando que sí a la pregunta. ¿Realiza exclusivamente operaciones no sujetas o exentas que no obligan a presentar autoliquidación periódica? Artículo 20 y 26 de la ley del IVA. Esto nos eximiría de realizar la presentación de IVA. Pero si nuestra actividad lleva IVA, que suele ser lo más común, en este apartado marcaremos el sí. Lo siguiente que debemos realizar es marcar la fecha de inicio de actividad. Aquí diferenciaremos si hemos adquirido algún bien o servicio antes de iniciar la actividad o no. Es decir, imaginad que, por ejemplo, la actividad que vais a realizar es reparto de paquetería y has adquirido una furgoneta hace 3 meses, pero aún no hemos finalizado el alta porque estábamos pendientes de tenerlo todo listo. Bien, pues en este caso habrá que marcar la casilla 504, comunicación de inicio de actividad, entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a la adquisición de bienes o servicios. Si por el contrario no has hecho ninguna compra de importe considerable antes de realizar el alta, deberás marcar la casilla 502, la que dice comunicación de inicio de actividad, entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea a la adquisición de bienes o servicios. Acto seguido, vamos a efectuar el alta en el régimen del IVA. En el caso que realices operaciones sujetas, aquí indicaremos en la casilla 510 su alta. En el 511 el epígrafe del IAE, que ya vimos en el capítulo anterior.
Y en el 512 la fecha de alta. Esto sería para régimen general, que es el más habitual y común. Existen regímenes especiales, pero no vamos a entrar mucho en ello. Si tenéis interés especial en que hagamos un desglose y diferenciación, indicádnoslo y realizaremos un podcast exclusivo para ello. Es importante comentar que aunque no vayáis a tener clientes españoles y todas vuestras operaciones sean a clientes extranjeros, es necesario que os deis de alta en la obligación de IVA y presentar el modelo de IVA con periodicidad trimestral igualmente, aunque nos salga cantidad a pagar y sea meramente informativo. Ahora vamos a hablar del registro de operadores intracomunitarios. Se trata de solicitar un NIF a nivel europeo para no tener que emitir y recibir facturas con IVA con aquellos clientes y proveedores que son de la Unión Europea. El IVA es un impuesto estatal y para no tener que realizar operaciones con IVA entre países comunitarios es necesario solicitar el alta a nivel europeo. El NIF será el mismo que tu DNI, pero iniciando con las siglas ES de España. Pero no se asigna con carácter automático, sino que hay que solicitarlo previamente y la delegación de Hacienda que te corresponda lo aprobará o en su defecto te solicitará documentación adicional. Es decir, preguntará para qué quieres el alta teniendo que darles pruebas de que vas a operar a nivel europeo. Bien, para ello deberemos marcar la casilla 130 en la página 1 y la casilla de solicitud de alta en el registro de operadores intracomunitarios. Y luego en la página 5 marcaremos el alta en la casilla 582 y la fecha de alta en la casilla 584. Pasando a la página número 6, cumplimentaremos los datos relativos al impuesto sobre la renta. Por un lado, marcaremos si estás obligado a realizar pagos fraccionados a cuenta del IRPF, es decir, el modelo 130. Esto será en la casilla 600. Del modelo 130 hablaremos largo y tendido en otro episodio posterior, pero hoy vamos a quedarnos con la idea básica de si estás o no obligado a realizarlo y presentarlo. Para estar obligado tienes que tener más del 30% de tus ingresos sin retención. De tal forma que si estás en el epígrafe empresarial del que hablábamos en el episodio anterior, estarás obligado, debido a que el 100% de tus ingresos son sin retención. Si estás en epígrafe profesional, dependerá del volumen de ingresos que obtengas sin retención. Si emites más del 30%, estarás obligado sí o sí. Si no lo tienes muy claro debido a que no sabes cuál va a ser tu volumen, mejor marcar esta casilla, porque podrás darte de baja a posteriori sin problema. Más abajo deberás marcar el método de estimación en IRPF. Dependiendo de la actividad que desarrolles, puedes elegir entre estimación objetiva o directa. La estimación objetiva se marca en la casilla 604. Es la comúnmente conocida como módulos. Está destinada a determinadas actividades en las que resulta un tanto costoso llevar la contabilidad. Por ejemplo, taxistas o peluquerías. En este caso, la agencia tributaria, en base a unos baremos que tiene en cuenta en función del epígrafe de la actividad, calcula el rendimiento a pagar. Tiene en cuenta datos como metros cuadrados del local donde se desarrolla la actividad o la potencia eléctrica contratada. ¿Y por qué toman estos datos? Os preguntaréis. Bueno, pues porque estiman que si tienes un local grande y una potencia contratada alta, generarás más ingresos que si es más pequeño y la potencia es más baja. Es una forma de intentar estimar los ingresos en base a la capacidad que tengas de generarlos. Esta modalidad es optativa, podéis acogeros a ella o si no, a la estimación directa. Aquí puedes optar por la directa normal en la casilla 608 o por la directa simplificada en la 609. Recomiendo encarecidamente la simplificada. La estimación directa normal conlleva llevar una contabilidad más parecida a la de las empresas, conforme al Código de Comercio, mientras que la simplificada basta con llevar un Excel con el libro registro de facturas emitidas, recibidas y bienes de inversión. La modalidad simplificada permite computar un 5% del beneficio como gastos de difícil justificación, hasta llegar a la cantidad de 2.000 euros. En la estimación directa normal esto tampoco existe. El único requisito para poder optar por la simplificada es facturar menos de 600.000 euros. Aún así, he visto muchas altas generadas en Hacienda en estimación directa normal. Como veis, barren para casa y la banca siempre gana, amigos. Mucho cuidado, y si vas a hacer el alta en Hacienda, que nos la cuelen por este lado. Y por último, en la página 7 vamos a indicar si estamos obligados a presentar algunos modelos tributarios derivados de nuestra actividad. Si, por ejemplo, tenemos empleados, marcaremos la casilla 700. O si vamos a contratar a profesionales que emitan factura con retención, marcaremos la casilla 701. En estos dos casos estaremos obligados a presentar el modelo 111, del cual hablaremos también más adelante. Y si, por ejemplo, tenemos un local alquilado, deberemos marcar la casilla 702 y esto nos obligará a presentar el modelo 115.
Una vez cumplimentado y enviado el modelo 036, debéis ir con una copia de este a la Seguridad Social y llevar también el adeudo de cuotas SEPA. Se trata de un formulario en el cual debéis indicar vuestros datos personales y el número de cuenta para que os carguen el recibo de la Seguridad Social en vuestra cuenta corriente. Os vamos a dejar el documento en las notas del programa. En la Seguridad Social debéis elegir la base de cotización. Podéis decir perfectamente que queréis acogeros a la base mínima y es muy importante, si tenéis derecho a ella, que solicitéis la bonificación de la tarifa plana, por la que pagarás 60 euros mensuales el primer año. También aquí debéis elegir una mutua. Esto no tiene ningún coste, simplemente será el centro donde tengas que acudir en caso de que tengas que coger una baja. Muy bien, pues hasta aquí la materia de hoy, espero que os haya sido de utilidad. Como lo más ilustrativo siempre son los casos reales, vamos a contestar a la consulta de un oyente que está muy hilada con el tema que hemos tratado hoy. Bien, la consulta es de Cecilia, que va a empezar a trabajar por cuenta propia como podóloga. Ella no tiene local y va a facturar siempre a empresas que le deriven pacientes. Nos consulta si tiene que presentar algún modelo trimestral. Ella aún no ha efectuado el alta y no tiene muy claro si tiene obligaciones periódicas y qué marcar en el modelo 036. Bien, aquí tenemos que hacer un repaso de todo lo que hemos ido viendo hoy. Por un lado, veríamos si la actividad sanitaria está sujeta o no a IVA. Como vimos, no está sujeta, por lo tanto, no debería cumplimentar el apartado de IVA. Al no tener todas sus facturas retención, debido a que va a hacer un epígrafe profesional y va a facturar siempre a empresa, tampoco tiene que presentar el pago a cuenta del IRPF, es decir, el modelo 130. Y al no tener ni empleados ni local alquilado, tampoco tendrá que presentar los modelos 111 y 115. Por tanto, Cecilia tan solo tendrá que realizar el alta censal y no presentar ninguna declaración trimestral. Solo rendirá cuentas a Hacienda en la propia declaración de la renta. Muy bien, pues hasta aquí lo que ha sido el programa de hoy, en el que hemos finalizado el modelo 036. En el próximo episodio vamos a ver a fondo los diferentes modelos trimestrales y anuales, así como el calendario de presentación de cada uno de ellos. Ya sabéis, si tenéis comentarios, dudas o sugerencias, estamos 100% abiertos para leeros. Podéis hacerlos a través del siguiente correo, que es podcast@lanubefiscal.es, o comentando directamente en iVoox o YouTube, por ahí también os leemos. Y si nos queréis conocer un poquito mejor, entrad en la web lanubefiscal.es. Os esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!